me puede encontrar a la vez en los días. Bien, ¿cómo están todos? Buenos días. Vamos a empezar. ¿Me confirman si está llegando bien el audio, por favor, y la pantalla compartida? Buenos días, Inge, ¿sí se escucha? Eso es, gracias. Bueno, vamos a ocuparnos de este ejercicio el día de hoy. Había dejado uno para que ustedes puedan trabajar, un ejercicio muy sencillo, basado en los problemas anteriores. Y ahora vamos a ocuparnos de un ejercicio que por última vez sigue la misma temática de el dato de partida, la posición en función del tiempo, pero con algunos cálculos adicionales que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Ingeniero, ¿Sí? yo tengo una pregunta respecto al ejercicio que nos encargó como Ajá. trabajo. ¿Sí? Sí. Y es una pregunta también respecto a para poder entender el movimiento de la partícula, ¿no? En la gráfica, que es lo que más era lo único complicado del ejercicio. Y mi pregunta es esta, Inge. Ujú. Si digamos, desde la posición inicial, la curva comienza a ascender, como usted nos explicó, ¿no? Ujú. Significa que la velocidad y la aceleración van en sentido y dirección positivos. Por tanto, hay un incremento en la velocidad. Por eso significa cuando la curva va ascendiendo, ¿no, Inge? Claro, estamos hablando de la curva de la Sí, posición tiempo, ¿verdad? sí, exacto, sí, sí, sí. Entonces, Pero, si sí, tenemos... pero, Sí, sí, adelante, adelante. mm, sí, eso está claro, Inge. Pero en el caso en el que la curva descienda, significa que la velocidad y la aceleración van en sentido y dirección negativos. Por tanto, hay un incremento en la velocidad negativa. O podría ser también, Inge, que se produce el fenómeno de desaceleración. Quisiera saber, digamos, cuál de esas dos es correcta cuando la gráfica, bueno, cuando la partícula va descendiendo. Perfecto. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos pizarra. Voy a compartirles una pizarra y ahí hacemos unos trazos, ¿de acuerdo? Lo que estás mencionando tiene que ver con interpretación geométrica, ¿ya? A ver, estoy compartiendo ahora una pizarra. Los que gusten pueden ingresar. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ingeniero, sí. Eso es. Sí, se ve, Inge. Eso es, perfecto. Bien, vamos a utilizar esta pizarra para todos nuestros cálculos adicionales, etcétera. A ver, lo que está consultando su compañero es importante. Hay una interpretación gráfica que hay que dar a los parámetros que hemos estudiado hasta ahora, que llegan a ser, eh, la posición tiempo, la velocidad, función del tiempo, la aceleración, función del tiempo. Podríamos tener una situación como esta, una gráfica de la posición en función del tiempo, y esta podría tener, por decir, esta forma, por decir. Entonces, podemos distinguir dos zonas acá, una en la que la curva está ascendiendo y otra en la yendo, y además un pico, punto por acá. Dado que esto es posición en función del tiempo, entonces este punto representaría la posición más alejada a la que se encuentra la partícula, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros miramos la pendiente de esta curva, esta pendiente geométricamente representa a la velocidad. Esto es la velocidad. Entonces, en esta primera parte del movimiento en la que la curva es ascendente, la velocidad es ascendente también. O sea, quiero decir, es positiva. ¿Qué significa esto en cuanto al movimiento propiamente? Nosotros tenemos, por ejemplo, por acá nuestro eje X, por acá nuestro origen, y la partícula arrancó su movimiento, por ejemplo, en este lugar. Entonces, durante un cierto tiempo se estuvo moviendo hacia la derecha.
¿De acuerdo? Con una velocidad, aquí está claramente una velocidad positiva. Por eso es que sabemos que se está moviendo a la derecha. Pero ocurre algo interesante. Si nos vamos a ver qué pasa un tiempo más adelante, por ejemplo por acá, si yo trazo la pendiente, no me ha salido muy bien mi gráfica. La idea es de que esa recta que está en rojo toque de forma tangente a la curva, ¿ya? Porque geométricamente esa es la definición de derivada. Pero bueno, acá lo que tenemos es una pendiente hacia abajo, ¿se dan cuenta? Eso significa que la velocidad es negativa. ¿Qué implica eso? Implica que el móvil se está desplazando hacia el otro lado. No hablemos nada de aceleración todavía, solamente de velocidad. Entonces, en esta otra parte del gráfico, estaríamos hablando de un movimiento en sentido contrario. Una velocidad por acá y otra velocidad por acá. Esta es positiva y esta es negativa. ¿Cómo es esto posible? Bueno, la única posibilidad de que se invierta el sentido de movimiento es que momentáneamente se haya detenido en algún lugar. Y ese lugar, desde luego, es este. Entonces, en este punto, cuando el móvil alcanza su máximo, la posición más respecto del origen, en ese punto la velocidad se hace cero. Entonces podríamos completar ya nuestro esquema de cómo se ha dado el movimiento. Esto ha tenido que ser más o menos así, con un punto extremo en el cual la velocidad es cero, un tramo en el cual la velocidad es máxima y el resto, perdón, no máxima, positiva, y otro para velocidad negativa, que simplemente significa que se está moviendo al otro lado de la partícula. Esta sería la interpretación a partir de la gráfica, sin hablar de aceleraciones, solamente de velocidades. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la aceleración? Bueno, la aceleración lo que hace es que la velocidad cambie, ya sea aumentando o disminuyendo. Entonces acá lo que interesa saber es si la aceleración es positiva, siendo que la velocidad también era positiva, entonces la velocidad va a ir aumentando con el paso del tiempo. Pero si tenemos una aceleración negativa, con una velocidad positiva, esta va a ir reduciendo y en algún momento va a alcanzar el valor de cero, que probablemente sea lo que está ocurriendo en este gráfico que yo puse acá. ¿De acuerdo? Un movimiento hacia un lado, en un sentido, quiero decir, hacia la derecha, por ejemplo, pero con una aceleración a la izquierda. Entonces el móvil, si bien se desplaza al principio hacia la derecha, en algún momento se va a detener, porque su velocidad, que era positiva al inicio, va disminuyendo hasta que se hace cero y a partir de ahí más bien pasa a ser negativa. Esta sería una señal de que la aceleración está apuntando en el sentido opuesto, para allá. ¿De acuerdo? Esa sería la interpretación. Entonces, si volvemos a nuestro ejercicio, vamos a ver acá, pues algo así estaría ocurriendo. Esta es la posición función del tiempo. No tengo la gráfica. Tendré que graficar. Eso era parte de lo que ustedes tenían que hacer. Tras graficar, probablemente nos demos cuenta que el móvil se desplaza primero en un sentido y luego en sentido opuesto. Está claro que en el tiempo t igual a 0, fíjese, 0, 0, 0, posición inicial 2. O sea, este móvil está partiendo de la coordenada x2. ¿Cómo será el movimiento? No lo sé. Ustedes que han hecho la gráfica ya tienen una mejor idea de qué es lo que está pasando. Entonces me podría ver acá, colaborar, joven, que me hizo la pregunta, ¿cómo es el movimiento? ¿Se desplaza un poco a la derecha, se detiene, retrocede? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, sí, ingeniero. Inicia, como usted dijo, en la posición 2 con un tiempo igualado a 0, y luego asciende, luego desciende y se detiene en un punto. Y tenemos dos puntos, ¿no? Primeramente, de la velocidad Inge en la que se hace 0, dos puntos tenemos. Y desciende y luego vuelve a ascender. Perfecto, perfecto. Entonces tendríamos
em, tendríamos dos puntos en los cuales se detiene. Entonces, una situación similar a la que yo estaba poniendo en la pizarra, pero dos veces, ¿no? Sí, ingeniero. A la derecha, retrocede, se vuelve a detener por segunda vez y comienza su camino hacia la derecha una vez más. Eso es lo que podríamos concluir de esta ecuación, de esta gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, para redondear un poco la pregunta, ¿cuál era exactamente? La interpretación gráfica de lo que es la velocidad, la aceleración. No, bueno, la pregunta sería, pues, Inge, ¿cuál de los dos casos sería? Pues cuando, digamos, la partícula desciende, ¿cuál de las dos bueno, ¿cuál de los dos casos sería? ¿Se produce el fenómeno de desaceleración o simplemente, pues, la velocidad con la aceleración van en un mismo sentido y por eso se produce el incremento en la velocidad negativa? O sea, eso era mi pregunta. Oh, ya, claro. Que me parece que es lo que estuve explicando minutos atrás, Sí, ¿no? Lo exacto. único que hay que tomar en cuenta, eso es si el sentido de la aceleración coincide con el de la velocidad. En ese caso, la velocidad va a ir aumentando, sin importar si se está moviendo o a la derecha o a la izquierda o al norte, al sur, no importa eso, porque al final ¿qué llamamos positivo nosotros? Es completamente arbitrario. Positivo puede ser a la derecha, puede ser arriba, puede ser a la izquierda, no interesa mucho eso. Lo que sí interesa es que la velocidad y la aceleración, si coinciden en el mismo sentido, eso significa que la velocidad va a ir aumentando. A medida que pasa el tiempo, la velocidad va aumentando. En cambio, si velocidad y aceleración no coinciden en el sentido, uno apunta a un lado y el otro apunta al otro, entonces la velocidad va a ir reduciendo y eventualmente se va a hacer cero. E incluso, tras hacerse cero, se va a invertir el sentido del movimiento y bueno, a partir de ese momento el movimiento más bien será acelerado, o sea, irá aumentando la velocidad. ¿Qué es lo que le pasa a una partícula en caída libre, ¿no? Mientras está de subida, la partícula en caída libre tiene la aceleración de la gravedad apuntando hacia abajo y está moviéndose hacia arriba, o sea, velocidad hacia arriba. Entonces, claro, la velocidad va reduciéndose hasta que se hace cero en el punto más alto y a partir de ahí comienza la caída libre en sentido hacia abajo, ¿no? Descendente. Y la velocidad va aumentando porque ahora se ve favorecida por la aceleración, ¿no? Esa sería la situación. Bueno, nos vamos a topar con eso varias veces a lo largo de estos ejercicios, pero ya para terminar esta primera parte, este primer tipo de ejercicio, digamos, en el cual se da de dato la posición en función del tiempo y se pide determinar el resto de las variables físicas, vamos a mirar este ejemplo, el 4. No recuerdo si ya se empezó a plantear o no se lo ha visto para nada este ejercicio. A ver, alguien me recuerdo. En la clase anterior. No lo vimos, Inge. No lo vimos todavía. No lo vimos. No lo vimos, ok. Entonces vamos a empezar desde cero. Vean, una vez más se está dando de dato la posición como función del tiempo. Ahí está la ecuación, es una cúbica, donde x está expresado en pies, t está expresado en segundos. Se pide la velocidad, o más bien, se pide cuándo la velocidad es cero, o sea, es un tiempo lo que se está pidiendo. Y posteriormente la velocidad, aceleración y distancia total cuando x es cero. Allá, entonces conviene hacer la gráfica. Acá podemos notar que en los primeros 15 segundos del movimiento, alrededor del segundo 6, quizás 6 y medio, vamos a ver ya con los cálculos, pero por acá, alrededor del segundo 6, el móvil alcanza su máxima separación del origen, ¿no? Pero fíjense, según el sentido de referencia que se está tomando, alcanza la máxima posición negativa. Exactamente cuánto vale esa posición no lo sabemos, pero de la gráfica se puede aproximar, ¿no? Es un poco más de 200, mirando la escala, da la impresión de que son como unas 50 unidades más o menos. O
O sea, alrededor de la coordenada 250 negativo sería el punto de mayor eh, alejamiento de la partícula respecto del origen. Además, se puede notar que no parte del punto cero, de la coordenada cero, sino parte de una coordenada diferente que, bueno, es inmediato, ¿no? T0, 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 x menos 40. Parte de la posición menos 40. Si queremos llamarle derecha e izquierda al positivo y al negativo respectivamente, bueno, podríamos decir que se encuentra al inicio a 40 pies hacia la izquierda del origen y que se va a alejar del origen hasta llegar aproximadamente a unos 250 pies. ¿Qué ocurre después? Bueno, se detiene momentáneamente y cambia el sentido del movimiento. Empieza a, primero, regresar hacia el origen y en algún momento da la impresión, a partir de esta gráfica, que es para el tiempo 10 segundos, el móvil llega al origen, a la referencia. Y de ahí en más continúa su movimiento alejándose del origen, pero ahora en el sentido positivo. Y al menos hasta los siguientes 15 segundos no se nota que vaya a reducir la velocidad. Todo lo contrario, pareciera que cada vez se mueve más rápido más bien. Vean ustedes que esta curva es bastante empinada. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mismo tiempo recorre una distancia mayor, ¿no? Por lo tanto, esta es una señal de que la velocidad está aumentando. Y si la velocidad está aumentando, es porque la aceleración la está favoreciendo. Entonces, muy probablemente la aceleración en este ejercicio apunte en el sentido positivo y sea la causante de todo esto, ¿no? Bueno, entonces todo eso a partir de la gráfica. Una vez más, reitero, estas gráficas no son obligatorias, pero ayudan mucho. Entonces ustedes pueden graficar ya sea a mano o utilizando cualquier aplicación, programa que encuentren en línea o que se instalen un programa de matemáticas, o en sus celulares también pueden instalar algún graficador, o finalmente su calculadora, una calculadora que grafique. No importa la herramienta que utilicen, lo que interesa es de que logren obtener estas gráficas rápidamente. ¿Ok? Entonces dejamos la graficación para que puedan verificarla cuando ya estén fuera de línea. Vamos a aceptar lo que está acá. Veamos la pregunta. Primero que nada, determine cuándo la velocidad es cero. Bueno, para eso requerimos la ecuación de la velocidad. Pero esto ya lo hemos visto antes. Si tenemos posición-tiempo, la velocidad se obtiene simplemente derivando la posición respecto al tiempo. Si me están diciendo para cuando la velocidad es cero, entonces seguramente igualaré a cero, y eso es lo que tengo puesto acá. Fíjense ustedes, está la velocidad derivada de la posición respecto al tiempo y la aceleración derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esta velocidad se iguala a cero para el primer cálculo. Y fíjense ustedes que al igualarse a cero aparece una ecuación cuadrática, algo que ya hemos visto en ejemplos pasados. Una ecuación cuadrática pues no presenta mayor dificultad, ustedes deben de poder incluso sin ayuda de un programa ni nada por el estilo, poder obtener estas raíces. Fíjense que las raíces en este caso son 2, pero una de ellas negativa. Tratándose del tiempo, esa raíz está excluida, puesto que el tiempo no puede ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces el único tiempo que interesa en este análisis es el primero, 6 segundos. Conclusión, ¿cuál es el tiempo para que el móvil llegue a detenerse, es decir, a alcanzar una velocidad cero? T igual 6 segundos. ¿Okay? Como esto ya se ha visto en detalle antes, pueden, revisando la grabación, pues verificar estos resultados. Yo voy a pasar simplemente, el tiempo es 6 segundos. El siguiente paso, o el siguiente cálculo, pide calcular la velocidad cuando la posición es cero. Esto es interesante, porque una cosa es que la velocidad sea cero. Eso, fíjense, en la gráfica ya sospechábamos que correspondía al tiempo t igual 6 segundos. Y resolviendo la ecuación es justo lo que ha salido. Aquí está, 6 segundos. Pero una cosa es que la velocidad se haga cero y otra que la posición sea cero. De hecho,
según esta gráfica uno nota que la posición 0, es decir, cuando el móvil pasa por el punto de referencia, por el origen, corresponde a un tiempo de 10 segundos. Eso se puede ver en la gráfica, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué velocidad tiene el móvil cuando su coordenada de posición vale 0? Esto es lo que vamos a resolver ahora. Entonces fíjense, inciso B, velocidad cuando x es 0. ¿Qué hay que hacer? Simplemente del dato de partida, que era la posición en función del tiempo, pues igualar a 0. Y ahora queda una ecuación que ya no es cuadrática, sino cúbica. Todos ustedes han hecho cursos previos de álgebra, deben recordar cómo se saca la raíz de una cúbica. Acá está. ¿Es verdad? O sea, en algún momento, mientras iban estudiando álgebra en sus cursos preuniversitarios, han debido ver cómo se resuelve a mano esto, ¿no? Pero acá tienen la licencia para utilizar una calculadora y simplemente obtener las raíces. Fíjense que las raíces, como es una cúbica, son 3, pero 2 de ellas negativas. De nuevo, tratándose de un tiempo, estas no cuentan y solo cuenta la única positiva. Y bueno, no es de extrañar que el resultado sea 10, es justamente lo que se podía anticipar mirando la curva. ¿Cuál es el tiempo que corresponde a posición igual a 0? Pues 10 segundos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad, la aceleración y la distancia total recorrida cuando x es 0? Entonces ya puedo responder velocidad y aceleración. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar el tiempo de 10 segundos. Entonces, venimos acá. Fíjense, lo primero que se hizo fue derivar una y dos veces, obtener velocidad y aceleración en función del tiempo. O sea que en este momento basta con reemplazar el tiempo que nosotros querramos y tenemos velocidad y aceleración. Como ya se sabe cuál es el tiempo que nos interesa, o sea, 10, es simplemente reemplazar y hallar velocidad y aceleración. Eso es lo que está hecho acá. Tras haber obtenido el tiempo, 10 segundos, simplemente se evalúa la velocidad para t igual a 10 y el resultado es 144. Esto es algo que ustedes pueden verificar ya estando fuera de línea. Lo único que necesitan hacer es reemplazar 10 en esta ecuación. ¿De acuerdo? Y lo propio para la aceleración, que parece más evidente. Reemplazo el 10, acá me queda 60 menos 12 y bueno, eso es la aceleración. 48 unidades de aceleración, que en este problema me parece que eran, vamos a ver enseguida, pies y segundo las unidades. O sea que la aceleración sería 48 pies sobre segundo al cuadrado. Vean que el resultado numérico es 48, pero en física interesa indicar las unidades. Sin eso no tiene sentido nuestra respuesta. Entonces la aceleración no es 48. La aceleración es 48 pies sobre segundo al cuadrado. Acá hay un error en esta lámina porque dice la aceleración es v igual 48. Se entiende que quería decir aquí a igual 48 pies sobre segundo al cuadrado. Y el a la derecha o a la izquierda, positivo o negativo, bueno, eso es algo que solamente se entiende si se ha definido con claridad qué es derecha, qué es izquierda, qué es positivo, qué es negativo, ¿no? Pero en este caso se sobreentiende que el positivo apunta a la derecha, por lo tanto la aceleración también apunta hacia la derecha. ¿De acuerdo? Hasta acá vamos haciendo todo, o hay alguna pregunta, por favor. ¿Está llegando bien el audio, jóvenes? Sí, ingeniero. Eso es excelente. Ahí está. Aprovecho para mirar la pregunta que me hizo Daniel Chungara en el chat. Sí estoy grabando la sesión y va a aparecer, como todas las clases, va a aparecer en la plataforma esta grabación. ¿Ya? Bien, sigamos adelante entonces. Todo lo que se ha visto
en estos dos primeros incisos ya se había analizado un ejemplo previo, entonces no hay mayor novedad. Pero ahora veamos la última pregunta. Se pide la distancia total cuando x es igual a 0. Bueno, tampoco es nueva la pregunta esta. Distancia total implica conocer cuál es la posición más alejada a la que llega la partícula, que en este caso, repito, mirando la gráfica da la impresión de que es alrededor de 240 negativo o 250 negativo. Esta es la ubicación más alejada. Y necesitamos la distancia hasta que llega a x igual a 0. Acá hay que tener cuidado. Si nos pidieran el desplazamiento, necesitaríamos simplemente restar la posición final menos la posición inicial. O sea, 0 menos 40. Ese sería nuestro desplazamiento. Y daría como resultado 40 positivo. Pero eso es únicamente viendo la posición final y la posición inicial. Esa no es la forma de calcular una distancia. La distancia en realidad representa todo el espacio que recorre la partícula, sin importar si lo hace de ida, de vuelta, para arriba, para abajo. Todo cuenta, todo suma. Entonces la distancia en realidad hay que medirla desde el punto de partida, que es menos 40, hasta el punto en el cual se aleja más la partícula. Hasta ahí tenemos una primera parte del movimiento. Y la segunda, que hay que sumar a la primera, desde este punto hasta que llega a la coordenada x0. ¿De acuerdo? Todo esto es la distancia. Entonces, este cálculo sí necesito que ustedes lo hagan. ¿De acuerdo? Y no necesitan más dato que el tiempo para el cual la partícula se detiene, que es este, donde estoy dejando el puntero en este momento, y que corresponde a 6 segundos. Con ese dato, más el tiempo que le corresponde a la partícula llegando a x0, que es 10, esos dos tiempos, 6 y 10, más la ecuación posición-función del tiempo, son todo lo que necesitamos para hallar la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ahora les toca calcular a ustedes cuánto vale esa distancia. Esto sí lo hacemos acá en la clase. ¿Ok? ¿Se entiende lo que les pido que calculen? Sí, Inge. Eso es. A ver, adelante, unos 2-3 minutos a lo sumo para que me empiecen a dictar el valor de la distancia. Si alguien ya lo tiene, díctenos de una vez. Ok, esperamos entonces unos minutos. Vamos a detener la grabación entre tanto. 32 pies. Ya, un segundito, me van a repetir por favor para que quede en la grabación. Primero, ¿quién estaba participando? A mí me salió 632 pies, Inge. Ah, ya está. Luis, y luego, Dije, a mí me salí 40. Yo dije, ya, Marcelo, vamos en orden, por favor. Voy a ir anotando, luego Marcelo, luego Wilber, y alguien más estaba queriendo hablar, me parece. Me van a ir dictando. 472. Eso es, excelente. Vamos a ir anotando los resultados, ¿de acuerdo? A ver, aguárdenme un segundo. Me voy a anotar por acá. Guárdenme un momento. Bueno, se borró esto. A ver, espérenme un segundo, por favor. Vamos a ir anotando. Ok, ahora sí podemos anotar. A mí igual Inge me salió 472 pies. Eso es, perfecto. Entonces hay un resultado que se está repitiendo. De todas maneras lo vamos a anotar acá. Distancia igual 472. Esto está en pies, me dice, ¿no? ¿Alguien sacó algo distinto? ¿Nos avisa, por favor? A mí me salió, Inge, 632 pies. Perfecto. Vamos a trabajar con estos dos resultados. Si hay algún otro resultado más. A mí igual me salió 472 pies. Ok. Hay una coincidencia en el primer resultado que estamos viendo en la pantalla. 400. Igual, Inge. ¿Perdón?
472 me salió. 472 también. Muy bien. Listo. Veamos la solución que tenemos acá. Vamos viendo. Ahí estaba la velocidad, ahí estaba el tiempo para la primera respuesta, el tiempo de 6, luego el tiempo de 10, la velocidad, la aceleración, y acá viene el cálculo, ahí está, 472. El cálculo de la distancia. Lo único que hay que tomar en consideración es que este recorrido tiene dos tramos, ¿no? Porque lo que está haciendo la partícula más o menos es esto. Tenemos por aquí nuestro eje X, por aquí está el 0, y la gráfica sería más o menos así. Parte de un punto que me parece que era menos 40, por acá, se desplaza hacia la izquierda y luego retorna. Más o menos este es el movimiento. Entonces hay un punto en el cual alcanza su máxima separación desde el origen. Ese punto, ¿qué cota tiene? ¿Cuál es la ubicación? Bueno, hay que calcular esa ubicación. Aquí estoy viendo esto. Fíjense, se está llamando posición cuando la velocidad es 0, que no es nada más que evaluar la posición cuando el tiempo vale 6, porque yo ya sé que a los 6 segundos el móvil se detiene. Entonces, esa posición vale menos 256. Por el otro lado, necesito, como me están pidiendo la distancia total hasta que pasa por el origen está acá, entonces esa posición me sale gratis, vale 0, no hay que calcular nada. Perdón, aquí me equivoqué, esto no es esta la posición 0, sino sería esta en todo caso. Pero ustedes me entienden, parte de menos 40, se detiene en menos 256 y se mueve a la derecha hasta llegar a la posición 0. Toda esta es la distancia. Entonces, el cálculo llegaría a ser primero este tramo, que lo voy a obtener de esta forma, 256 menos 40. ¿No es verdad? ¿Qué hice con los signos? Bueno, no me interesan los signos, estoy calculando una distancia. Está 40 pies a la izquierda y luego 256 pies a la izquierda. Lo único que hago es restar 256 menos 40. Esa sería esta primera distancia. Esta otra, lo mismo. Tengo la ubicación 256 a la izquierda y luego sobre el origen, o sea 0. Entonces esta distancia me sale gratis, esto es 256. Si se quiere hacer a manera de fórmula, pues habría que colocar posición de 256 menos 0 y va a dar 256. Entonces a esto hay que sumarle 256 menos 0 para ser formales, y esto da 472, que es la respuesta que varios han sacado. ¿De acuerdo? Esta sería entonces la solución para el caso de la distancia. Y bueno, este punteo que está hecho acá se aprecia en la lámina siguiente. A ver, fíjense, es esto. Vamos a borrar esto que está acá. Y esta es una mejor gráfica de lo que quise hacer acá, y el resultado es, bueno, el mismo, 472. Punto de partida, punto donde se aleja más, y el punto final en este análisis es la coordenada 0, no llega al origen. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro resultado. Si alguien tiene alguna consulta o alguna observación adicional, por favor. No voy a revisar. Yo creo que nada más. Y esto mañana en la mañana voy a revisar para ya hacerlo correr. Perfecto. Listo. Chao. Bien, no habiendo preguntas, aquí nos detenemos en cuanto a este ejercicio y vamos a proseguir con el otro problema. Entonces, jóvenes, ahora vamos a resolver otro estilo de ejercicios. Ya con esto ustedes pueden ver varios de los problemas que están en el libro, ¿de acuerdo?
de la tanda de problemas propuestos. Entonces quiero hacerles notar esa situación. Fíjense que aquí estamos utilizando los primeros ejercicios. Este es el 11.8. Los primeros 10 ejercicios seguramente del libro de Beer tienen este mismo estilo. Posición, función del tiempo y obtenga velocidad, obtenga aceleración, obtenga distancia, etc. Son el mismo tipo de problema. Pero ahora veamos otros problemas. Por ejemplo acá, ¿qué es lo que dice este ejercicio? Dice que es el 11.9 del libro de Beer. Ahí está. Se aplican, dice, los frenos a un vehículo causando que desacelere a una tasa de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sabiendo que el carro se detiene en 100 metros, determine la velocidad al inicio del movimiento y el tiempo requerido para que el vehículo se detenga. Es interesante este problema porque miren lo que ocurre acá. Un segundo, vamos a activar el puntero. Ahora sí. ¿Se está viendo el puntero, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Eso ¿Está es grabando la perfecto. clase, ingeniero? ¿Cómo? ¿Está grabando la clase? Sí. Está bien. Está bien. Estamos grabando. Pero no importa, me pueden hacer recuerdo tantas veces sea porque es peor que no la grabemos. Ahí sí la perdemos. Bueno, entonces lo que les decía acá. Este ejercicio es distinto porque nos están dando de dato la aceleración. Pero este problema trae una desaceleración constante, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esta no es una aceleración que varíe con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejercicio que nosotros podemos resolver con lo que ya sabíamos de cinemática de nuestros cursos preuniversitarios. Aquí el dato clave es la aceleración. Si la aceleración es constante, no importa que sea positiva, negativa, acelere o desacelere, lo que importa es que sea constante en el tiempo, entonces, pues no necesito pensar en derivadas ni tampoco en integrales. Basta con utilizar las ecuaciones de la cinemática que ya conocía, con aceleración constante. Entonces fíjense que en este caso nos dan el dato de la aceleración, nos dan el dato de la distancia que recorre antes de detenerse. Bueno, que la situación física es esta, el vehículo se está moviendo con una velocidad, aplica los frenos, desacelera a 10 metros segundo al cuadrado y se detiene en 100 metros. Por el contexto del problema nos damos cuenta que el móvil no está haciendo algo parecido al ejercicio anterior de detenerse, retroceder, ni nada por el estilo. Esta es una situación en la que el vehículo se está moviendo para adelante con una velocidad inicial y se detiene. Y listo, ahí termina todo el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, si se sabe que en 100 metros se detiene, ¿cuál es la velocidad al inicio del movimiento? Y luego, ¿cuál es el tiempo requerido para que el vehículo se detenga? Si ponemos en orden nuestros datos, podríamos decir lo siguiente: la aceleración menos 10, la posición inicial 0, la posición al final del intervalo 100 y la velocidad al final del intervalo 0. Entonces, claro, aquí estaríamos suponiendo una situación, vamos a hacer una gráfica acá, más o menos estaríamos suponiendo esta situación. Nadie nos dijo que el origen tenía que coincidir con la posición inicial, pero está claro que es lo más ventajoso para nosotros. Si este es el eje X, ¿dónde pongo el 0? Bueno, pondré el 0 justo donde está la partícula, el objeto, al inicio. Justo está aquí. Este se está moviendo a la derecha con una cierta velocidad. Al principio tiene una velocidad inicial. Pasa una cierta distancia, transcurre una cierta distancia, que en este caso nos dicen que es de 100 metros. Pero con un movimiento con aceleración opuesta a la velocidad, o sea, una desaceleración, hasta llegar a este punto en el cual la velocidad se hace 0.
Entonces, la posición inicial la estamos tomando como 0 y la posición al final del intervalo es simplemente 100. Eso es lo que tenemos puesto acá. ¿No es verdad? Ahora, ¿con qué ecuación resolvemos este problema? Una que no tenga tiempo. Una que no tenga tiempo, o sea, Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial más 2 por la aceleración. eso es. Esta es una muy buena idea. Donde la velocidad al final, podríamos llamarle final y final, la velocidad al final del intervalo vale 0. Al inicio es lo que quiero calcular y la aceleración conozco. Es negativa, menos 2 por 100 y por, perdón, la aceleración no era 100, era 10. Entonces 2 por la aceleración es 2 por 10 y la distancia era 100. Ahí está. Y de acá va a salir la velocidad al inicio. ¿Me ayuda alguien con el? 44.72 metros sobre 0,1. Eso es. Ahí está. Esta es nuestra velocidad. Entonces es un cálculo muy sencillo. Muy sencillo. Que alguien que esté cursando la secundaria y esté estudiando cinemática con aceleración constante debería poder resolver. Entonces no es un problema que tenga el nivel de un curso de física universitaria, pero hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo para que el estudiante note la diferencia entre qué pasa cuando la aceleración es constante y qué pasa cuando no es constante. Cuando la aceleración es constante puede usar todo lo que ya sabía de sus cursos previos. Cuando no es constante, tiene que trabajar con derivadas y en algún caso incluso con integrales, como vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el cálculo de la velocidad inicial? Y sí, una pregunta, ¿la aceleración no es menos 10? La aceleración, Empezar los datos. perdón, no escuché bien. ¿La aceleración? ¿No es menos 10 al reemplazar los datos? Pero eso hecho. Aquí está. Menos 2 por 10. Es lo que es. Ah, sí, sí. ¿Está bien? Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ahora calculen el tiempo, por favor. El tiempo requerido para que el vehículo se detenga, de nuevo, es un cálculo que hay que hacer con solamente cinemática de la aceleración constante. Vamos. Ingeniería me salió. Sí. Me sale 4.47 Perfecto. segundos. Excelente. Voy a anotarme acá en la misma lámina el resultado. Inciso B, aquí me voy a hacer un campito. Tiempo 47 segundos. 4.47 segundos. ¿Alguien tiene otra respuesta o la misma la confirma? A ver, vamos trabajando, por favor. Me avisan, por favor. A mí me sale 44.72. Voy a anotar eso. 44, no, pero 44 es la velocidad. Estamos ya en el inciso, en el tiempo. Sale Y que a mí me sale la menos 4 misma más 74. respuesta igual.
Ya, a ver, un segundito. Me ha llegado la participación de los dos superpuestos. Primero estaba hablando la señorita. ¿Cuánto me dice? Señorita, no alcancé a ver quién me estaba hablando. Por favor, dícteme de nuevo qué tiempo le ha salido. Me salió el mismo. Ah, el mismo. O sea, coincide con 4:47. Sí, Ah, sí. perfecto, perfecto. Ok, entiendo. 4 Sí, como listo, cuatro punto dos. Profe, dije cuarenta y igual a mí me siete salió sale. 4.472. Ok, está bien, entiendo. Ya son varios que están coincidiendo en 4:47. Creo que alguien quería participar. Pasa que yo ahorita no estoy viendo no logro ver el Meet, o sea que no sé quién me está hablando. Pero si alguien tiene una respuesta distinta a 4:47, a ver, avísenos. ¿No? Ok, entonces, según el cálculo que ustedes están haciendo, el tiempo tendría que ser de 4:47 segundos. ¿Ok? Pongámonos a revisar entonces si es que tenemos en el libro o en estos apuntes la respuesta. Vamos a ver. Sí, tengo las respuestas y las vamos a ver acá. Voy a borrar la pizarra, ¿de acuerdo? Voy a borrar la pizarra y guardamos en la memoria velocidad inicial 44:72 y tiempo 4:47. ¿De acuerdo? Entonces veamos la respuesta como está aquí. Fíjense, la ecuación para la velocidad inicial, ahí está, 44.7 se está expresando con un solo decimal, la respuesta de la velocidad inicial. Es justo la ecuación que hemos planteado minutos atrás. Y para el tiempo tenemos ya varias opciones, pero parece que la más cómoda es esta, velocidad igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aprovechando que tanto la velocidad al final del intervalo como la velocidad al inicio del intervalo son conocidas, la aceleración es conocida. ¿Cuánto voy a reemplazar por la aceleración? 10, pero 10 con signo negativo, por eso me aparece aquí menos 10t. Entonces, bueno, de acá sale el tiempo que inmediatamente se calcula como 4:47 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejercicio que para lo que nos sirve en el curso de Física 1 es simplemente para notar la gran diferencia que hay entre un movimiento con aceleración constante y uno en el cual la aceleración es variable. ¿Qué es aceleración constante en cuanto a la época en la que ustedes estudiaron esto en física? Pues aceleración constante es lo que se estudia en la secundaria. ¿Qué es aceleración variable? Es lo que vamos a estudiar en todo este capítulo de Física 1. ¿Qué va a entrar al examen? ¿Hay alguna probabilidad de que entre un ejercicio al menos de este estilo en los exámenes? Pues muy baja, muy baja la probabilidad de que se pregunte algo de esto en los exámenes de cinemática. Porque se entiende que todo esto, todo el mundo ya tiene que saber. Lo que se le va a preguntar son las cosas nuevas, ¿no? Pero no por eso, cuando se le presente la oportunidad de resolver con aceleración constante, se va a confundir el estudiante. Tiene que tener bien clara la situación, cuándo sí y cuándo no utilizar lo que ya sabía. ¿Ok? Bueno, dejo entonces este ejercicio. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna consulta. Muy bien. Entonces acá tengo un ejercicio que me da pie a hacer un cálculo un poco más largo. Vamos a ver, sin embargo, si empezamos con este. Aguárdenme un segundito. Sí, vamos a empezar por este que lo tenemos aquí anotado. Bueno, ya lo tengo en manuscrito, no está escrito, digamos, de una forma un poquito más formal,
Pero este manuscrito está bien ordenadito, así es que se logra entender cómo se ha analizado el problema. ¿Ya? Voy a ver un segundo, a leer el ejercicio con todos ustedes. Ahí está. Entonces es el problema 11-14 del libro de Beer. Se sabe, dice, que desde t igual 2 segundos hasta t igual 10 segundos, la aceleración de una partícula es inversamente proporcional al cubo del tiempo. Cuando el tiempo t es 2 segundos, la velocidad es menos 15 metros sobre segundo, y cuando el tiempo es 10 segundos, la velocidad es 0.36 metros sobre segundo. Si se sabe que la partícula está 2 veces más lejos del origen cuando t igual 2 segundos que cuando t igual 10 segundos, determine la posición de la partícula cuando t igual 2 segundos y cuando t igual 10 segundos. Y luego la distancia total recorrida por la partícula desde t 2 segundos hasta t 10 segundos. Bueno, muy diferente este ejercicio del anterior. Este sí es un problema que vale la pena analizar en un curso de física universitaria. Lo primero que hacemos notar es que esta partícula se mueve con una aceleración que no es constante. Es el primer dato que se ve. La aceleración es inversamente proporcional al cubo del tiempo. Eso quiere decir que a medida que va pasando el tiempo, la aceleración va cambiando. Y va cambiando según esta proporcionalidad. A proporcional al inverso del cubo del tiempo. Ese dato está aquí abajo. A ver, fíjense, ya empiezo a mostrar la solución. El primer dato que nos están dando, aceleración proporcional al inverso del cubo del tiempo, es esto. O, como dice el texto, inversamente proporcional, eso es 1 sobre al cubo del tiempo. Aquí está t al cubo. Esta proporcionalidad se puede convertir en una ecuación. ¿Cómo se hace esto? Yo sé que han tenido que ver en matemáticas antes este tipo de situaciones. Si la aceleración es proporcional a 1 sobre t al cubo, es lo mismo que decir la aceleración es igual a una constante dividida entre t al cubo. Porque en realidad así se levantan las proporcionalidades. En lugar de poner proporcional a, yo voy a poner igual a, pero voy a introducir una constante. ¿Cómo le llamo a esa constante? Bueno, eso es lo de menos, le puedo llamar como sea. Acá, por ejemplo, se le está llamando k a esa constante. ¿De acuerdo? En física tenemos la costumbre de utilizar k para las constantes. Muchas de las constantes aparecen como k. Bueno, ya, total, el nombre es lo de menos. Entonces la ecuación sería aceleración igual k dividido entre t al cubo. Evidentemente el primer problema que tenemos es que nos gustaría conocer esta ecuación ya con el valor de k determinado. O sea, sería mucho más fácil el problema si nos dijeran la aceleración es 1 sobre t al cubo, o la aceleración es 2 sobre t al cubo, o que nos den el valor de k. Pero en principio no lo tenemos. ¿Qué dato nos dan? Nos dicen que el movimiento lo vamos a analizar desde el tiempo 2 segundos hasta el tiempo 10. Esto quiere decir que el cronómetro empezó a funcionar desde t igual a 0, pero la parte del movimiento que nos interesa corresponde a t igual 2 segundos hasta t igual 10. Son solamente 8 segundos que estamos analizando. En ese intervalo de tiempo, la aceleración responde a esta ecuación. Muy bien. Datos. Cuando t es 2 segundos, b es igual a menos 15. Ya, me anoto esto. Cuando t vale 2 segundos, la velocidad vale menos 15. Los voy a poner juntos a estos dos datos, que en realidad representan un solo dato. Es la velocidad cuando el tiempo vale 2. Por el otro lado, cuando el tiempo es 10 segundos, la velocidad es 0.36. Entonces me anoto como un solo dato, este otro par. Cuando el tiempo es 10, la velocidad es 0.36. Fíjense que el signo es importante, hay que anotárselo.
Listo, tengo esos datos. Asimismo, se sabe que la partícula está 2 veces más lejos del origen cuando el tiempo es 2 que cuando el tiempo es 10. Ya, entonces con esto ya puedo empezar a visualizar pues, las cosas. Miren este esquema, como siempre mi eje X apuntando hacia la derecha, y podría ocurrir esta situación que estamos anotando acá. Cuando el tiempo es 2, acá, la velocidad es menos 15. Menos 15 significa que se está moviendo a la izquierda. Entonces, en este instante de tiempo, el móvil se estaría desplazando a la izquierda, más o menos lo que se quiere mostrar aquí con esta flecha. Se está moviendo a la izquierda. Pero cuando el tiempo es 10, o sea, 8 segundos después, la velocidad pasa a ser positiva. Eso asegura que ahora el móvil se está desplazando a la derecha. ¿Cómo es posible que al inicio se esté moviendo a la izquierda y ahora se esté moviendo a la derecha? Bueno, la única explicación es que ha tenido que detenerse en algún lugar. En algún lugar que en este momento yo no sé cuál es, el móvil ha tenido que detenerse. Y a partir de ahí, moverse hacia la derecha. Ahora, el dato que aparece aquí, que la partícula está 2 veces más lejos del origen cuando el tiempo es 2 que cuando el tiempo es 10, podría intentar visualizarse de esta manera. Yo sé que el movimiento es de esta forma, pero lo que no sé es de dónde parte el movimiento. Puede que parta del lado positivo o puede que parta del lado negativo, no lo sé en principio, pero suponiendo que parte del lado positivo, está en una coordenada positiva al inicio y se mueve hacia la izquierda el móvil, como indica mi sentido de movimiento. Esto que estoy marcando aquí es algo de lo que estoy 100% seguro. Lo que no sé es si el punto de partida está del lado derecho o está del lado izquierdo, y eso es algo que va a ser importante al final. Yo voy a suponer que está del lado derecho del origen, o sea, está a una distancia de 1, ¿correcto? Un cierto tiempo después, la partícula, o sea, cuando llega a los 10 segundos, la partícula está aquí. ¿A qué distancia se encuentra desde el origen? Bueno, a una distancia de 2. La condición del problema es que la distancia de 1 sea igual a 2 veces la distancia de 2. O lo que es lo mismo, se sabe que la partícula está 2 veces más lejos del origen en el tiempo 2 que en el tiempo 10. Entonces fíjense, llamándole D1 a una distancia y D2 a la otra, entonces D1 es 2 veces D2. Esos son los datos que tengo. Pero aclaro que este último no lo sé realmente, porque yo no sé, no me han dicho en el problema de dónde parte, cuál es la posición inicial, no la conozco en principio. Entonces yo no sé esto. Podría ser que haya partido del lado negativo, haciendo este mismo movimiento, todo igual, pero del lado negativo. Entonces mi esquema para la distancia sería distinto. ¿De acuerdo? Muy bien. Determine, inciso A, la posición de la partícula para t igual 2 segundos y para t 10. O sea, justo la incógnita que yo tengo en este momento. Yo no sé de dónde ha partido. Empecemos por ahí entonces. Calculemos la posición para el tiempo 2 y para el tiempo 10. Luego calcule, inciso B, la distancia total recorrida por la partícula desde tiempo 2 hasta tiempo 10. Eso es. Entonces vamos a ir por partes. Primero quiero las posiciones en t igual 2 y en t igual 10. Fíjense la notación que estoy usando. Quienes no estén familiarizados con esto, simplemente es una notación muy frecuente en matemáticas que se interpreta como, en este caso, la posición de x cuando el tiempo es 2. O sea, la evaluación de la posición x cuando el tiempo es igual a 2. Y en el otro caso, la evaluación de la posición de x cuando el tiempo es 10. Listo. Ahora pasamos al cálculo según la cinemática.
Tenemos la ecuación de la cinemática, derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad. Derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. E incluso tengo una ecuación más. Si ustedes despejan dt de la primera ecuación y dt de la segunda, nos va a quedar esta ecuación que está acá. A dx igual v de v. Ahora, tengo acá mi esquema que trata de tomar en cuenta todas las posibilidades en cuanto a dónde está la partícula en t igual a 2 y dónde está en t igual a 10. Fíjense lo que está aquí con este color tipo, no sé, magenta, lila, ¿qué color es este? Una posibilidad es que la partícula comience de esta posición positiva, vaya a la izquierda, se detenga y regrese y llegue a este punto en t igual a 10. Estoy cumpliendo con la condición del problema. Está más lejos del origen, al doble de distancia, en el tiempo t igual a 2 que en el tiempo t igual a 10. ¿Qué caracterizaría esto? Bueno, que las posiciones siempre serían positivas. Fíjese, comienza en una posición positiva, se detiene en una posición positiva y continúa en una posición positiva. La otra posibilidad está aquí pintada de rojo. Podría ser que arranque en una posición negativa, haga el mismo movimiento que ya conocemos, pero tras un cierto tiempo su posición pase a ser positiva a los 10 segundos. También podría, bueno, noten que acá tiene que cumplirse la condición de las distancias. En tiempo 2 está al doble de distancia que en el tiempo 10. A continuación, lo que está en verde, partiendo del lado negativo y llegando a los 10 segundos a una coordenada negativa también. Entonces, en este caso, las dos posiciones serían negativas. Y la última posibilidad es que parta de una posición positiva y termine en una posición negativa, que sería lo que se ve acá. ¿Cuál de estas 4 alternativas es la que se da? Pues yo no lo sé y mientras no resuelva las ecuaciones no lo voy a saber. ¿De acuerdo? Entonces ahora pasamos a la solución propiamente. La ecuación que conviene usar es esta que está acá, la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda ecuación, aceleración igual derivada de v respecto al tiempo, se puede expresar en una forma integral despejando dv. Quedaría dv igual a por dt, pero a es kt cubo. Entonces simplemente hay que integrar. ¿Ya? Este sería el primer ejercicio con integrales. ¿Sí? Voy a hacer primero el intento de que ustedes resuelvan la integral, aunque la están viendo en la pizarra. Entonces, en todo caso, vean la solución un par de minutos y hacemos aclaraciones sobre cómo se está integrando, de dónde a dónde, cómo fue que salieron los datos, etc. ¿De acuerdo? A ver, vamos revisando la operación de integración y este resultado que aparece aquí, 615 por 10 a la menos 3. ¿Ok? A ver, adelante, por favor, jóvenes.
Bueno, han tenido un tiempo para mirar la solución. Se entiende dos cosas acá antes de ver la solución como tal, y me voy a referir al cálculo. Lo primero, que hay estudiantes que están haciendo esta materia que ya han visto cálculo, por una u otra razón, pero ya han visto cálculo. Para ellos estas integrales no deberían ser ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Por el otro lado está el estudiante que no ha visto cálculo en ningún momento a lo largo de su formación académica. Entonces, para ellos se está haciendo una nivelación de cálculo en la auxiliatura. Entonces, quisiera saber si efectivamente se han encontrado con el auxiliar de la materia para hacer la nivelación de cálculo. ¿Alguien me puede confirmar? Jóvenes, alguien que esté asistiendo a la auxiliatura para ver la nivelación de cálculo. ¿Alguien de los presentes que esté? Sí, que estamos pasando cálculo y lo estamos llevando bien. Yo creo que Loxi ha explicado bien de forma Eso, general, pero bien explicado lo que son derivadas integrales en la única eso clase que es. tuvimos. Excelente, gracias Marcelo. Entonces, si se está haciendo la nivelación, por favor revisen las gráficas, eh, ¿qué digo las gráficas? Las grabaciones que está dejando también el auxiliar. Por acá estoy viendo una pregunta en el chat que está haciendo Alex. Por favor, Alex, todo está en el Classroom, ¿de acuerdo? Así es que tienes que leer todo lo que se ha puesto en el Classroom a lo largo de estas clases. Pero para agilizarte un poco digamos, la información, el auxiliar es Giovanni Martínez. Él les ha dejado el contacto en el Classroom. Simplemente revisa lo que él ha dejado. ¿De acuerdo? Y únete a las clases que seguramente tienen el horario ya definido. ¿Alguien me podría decir a qué hora es la clase de la auxiliatura? 8:15 los días martes, sí. Eso es, gracias. 8:15 los días martes es la clase con el auxiliar. ¿Ya? Entonces, por favor, principalmente los estudiantes que se han sumado recién al curso, vuelvo a repetir, lean lo que está en el Classroom, todo lo que hemos anotado ahí, vean todas las grabaciones de las clases, y eso incluye las clases que deja el auxiliar grabado. ¿Ya? Muy bien, entonces, ya para ir terminando la clase de hoy, voy a mostrar parte de la solución. Aquí estoy notando, sin embargo, un detalle un poco extraño que quiero confirmar qué es lo que ha pasado. Se supone que el dato, yo recuerdo que era inversamente proporcional. Así es la aceleración. K sobre T al cubo. Entonces, la ecuación que estoy usando es esta. Fíjense, aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Necesito calcular, porque me han pedido eso, la posición de la partícula y la distancia total. ¿Cómo puedo llegar a calcular la posición y la distancia si el dato que me han dado es la aceleración? Entonces, tengo que mirar en qué ecuaciones se encuentran juntas aceleración y posición. Una de esas ecuaciones es la que tengo acá. Acá tengo aceleración y posición. Me han dado de dato aceleración y me están pidiendo posición. ¿Correcto? El problema es que el dato me lo dieron en aceleración como función del tiempo, porque la aceleración depende del tiempo, no depende de la posición X. O sea, la ecuación que yo tengo es aceleración función del tiempo. Por lo tanto, esta tercera ecuación no me sirve si no es la segunda, porque es en la segunda en donde tengo aceleración y tiempo juntos. ¿Se entiende? Si mi dato es aceleración función del tiempo, no voy a utilizar la ecuación en la que no tengo aceleración en función del tiempo. Voy a usar esta.
Pero resulta de que tengo aceleración, dato y quiero velocidad. Si yo obtengo la velocidad, voy a pasar a la ecuación primera y a partir de acá voy a llegar a la posición. Entonces, yo voy a llegar al resultado que me están pidiendo, que es la posición, de forma escalonada. Primero, a partir de la aceleración voy a hallar velocidad. Y una vez tenga la velocidad, voy a llegar recién a la posición. Ese es el plan. Entonces, de esta ecuación que estoy resaltando acá, necesito despejar velocidad. Aquí está hecho el despeje. Fíjense, dv igual aceleración por dt. Solo que la aceleración, me parece que aquí hay un pequeño error, porque estoy poniendo k por t al cubo, y acá dice que tengo que usar k sobre t al cubo. Entonces esto no parece que esté bien. Ah, aquí está. A ver, un detalle. En esta lámina, esto de aquí está muy bonito como ejemplo de cómo se integra, pero está mal porque no he reemplazado bien. Yo tenía que haber reemplazado, en vez de aceleración, k dividido entre t al cubo. Y en esta parte de mi lámina está k por t al cubo. Y claro, seguramente por eso es que me dejé esta notita aquí. No he borrado esta parte de la integración, porque bueno, de paso me queda como un ejercicio más de cómo se integra, ¿ya? Pero esta parte de aquí está mal. La que vale realmente es la que está en la lámina siguiente, es esta. Como les he pasado mis apuntes, entonces anótense que esta parte de aquí no corresponde. Táchenlo o déjense una nota, no sé. Esto de aquí no corresponde al ejercicio. Lo que sí corresponde es eso. ¿Ya? Entonces, bueno, necesito que ustedes, como una forma de ejercitarse en integrales, hagan lo siguiente, por favor, jóvenes. Acá tengo la integral de k por t al cubo y estoy mostrando cómo se integra. Aunque no sirve para mi ejercicio porque está mal reemplazado, pareciera que hasta a propósito está mal reemplazado, pero por lo menos como un ejemplo de cómo se integra sirve. Fíjense los límites de integración. Me han dado estos datos. Me dijeron, cuando el tiempo es 2, la velocidad es menos 15. ¿Cómo se hace esto con las integrales? Coloco en el límite inferior tiempo 2 y su respectiva velocidad menos 15. O sea, abajo, límites inferiores de las integrales. Y arriba, los límites superiores. Cuando el tiempo es 10, la velocidad es 0,36. Entonces, cuando el tiempo es 10, la velocidad es 0,36. La integral del lado izquierdo es la integral de dv. ¿Por qué necesito integrar? Porque lo que tengo en la ecuación es diferencial de velocidad, que no es lo mismo que velocidad. Para que obtenga yo la velocidad tengo que integrar. Entonces he puesto una integral por la izquierda y una integral por la derecha. Integro la izquierda, integro la derecha. Pero tengo que integrar de manera consistente, o sea, lo que ponga en un lado tiene que ser consistente con lo que ponga en el otro. Me doy cuenta que el lado izquierdo depende de la velocidad, por lo tanto tengo que poner desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Y el lado derecho depende del tiempo, entonces tengo que poner desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Pero estos tiempos y velocidades tienen que ser correspondientes entre sí. Por eso me han dado este par de datos en el problema. Cuando el tiempo es 2, la velocidad es menos 15. Y cuando el tiempo es 10, la velocidad es 0,36. Aquí está. Tiempo 2, velocidad menos 15. Tiempo 10, velocidad 0,36. 0,36. Entonces, hacemos la integración. El lado izquierdo es fácil de integrar porque tengo la integral de un diferencial de velocidad. La integración y la diferenciación, jóvenes, son unas operaciones inversas. Es como multiplicar y dividir por lo mismo. Si yo tengo la integral de un diferencial, es como si yo multiplicara por 4 y luego dividiera entre 4. ¿Qué voy a obtener? Pues lo mismo nomás que tenía de partida. Entonces, si yo tengo la integral del diferencial de v, el resultado es simplemente v. Pero v, es decir, la velocidad, evaluado desde el límite inferior menos 15 hasta el límite superior 0,36. Eso es lo que estoy poniendo aquí. ¿Ven esta raya vertical? Desde menos 15 hasta 0,36. ¿Cómo se va a evaluar esto?
Esto se evalúa reemplazando el límite superior en lugar de b, o sea 0,36, menos el límite inferior en lugar de b, o sea sería menos 15. Entonces la operación sería 0,36 menos menos 15, o sea 0,36 más 15. Ese es el resultado de la integración del lado izquierdo. Esta parte está bien y es lo mismo que iba a hacer en la solución correcta del ejercicio. Esta parte, la parte derecha, es la que trae el error, pero al menos me sirve la lámina que tengo acá para mostrar cómo se hubiese integrado si el cálculo hubiese sido k por t al cubo en vez de k dividido entre t al cubo. Si fuese k por t al cubo, la forma de integrar es la siguiente. La k sale de la integral y me queda t elevado al cubo. La integral de t al cubo, ¿cuál es? Es t a la cuarta dividido entre 4. La regla, se aumenta el exponente en 1. Si tengo t al cubo, se vuelve t a la cuarta. Y el 4 baja a dividir, ya no a multiplicar como en la derivada. En la integral es al revés porque es la operación inversa. Entonces baja a dividir. Se pone los límites. El tiempo empieza en 2 y termina en 10. Aquí está una raya vertical, empieza en 2, termina en 10. ¿Cómo se reemplaza esto? K dividido entre 4 es una constante y reemplazo el valor del tiempo. Cuando el tiempo vale 10, entonces tengo 10 a la cuarta. Menos, reemplazo el tiempo inferior, 2 a la cuarta. 10 a la cuarta menos 2 a la cuarta, esto ya puedo sacar mi calculadora y ver cuánto es. Lo divido entre 4, utilizo el lado izquierdo de la ecuación y despejo K. Con estos números o con este procedimiento, K sale 6.15 por 10 a la menos 3. Pero este dato o esta parte del cálculo no ha utilizado el dato que de verdad me dieron en el problema. Entonces, esto solo como ejemplo de cómo se podía haber integrado si era k por t al cubo. La integración correcta tenía que haber sido de la función k sobre t al cubo. O sea, no me he equivocado en integrar. El error aquí está en que he copiado mal, en vez de k entre he puesto k por. Pero aquí a la vuelta está corregido. Ahora sí está bien. Pueden notar ustedes el lado izquierdo sigue siendo 0.36 más 15, no había ningún problema. Y el lado derecho ahora está bien puesto, k dividido entre t al cubo. ¿De acuerdo? Entonces aquí abajito se ha hecho un previo para ver cómo se calcula esta integral. Yo tengo que integrar k sobre t al cubo, pero k es una constante, sale de la integración, me queda 1 sobre t al cubo. Lo que realmente hay que integrar es 1 sobre t al cubo en el tiempo. 1 sobre t al cubo es lo mismo que decir t a la menos 3. Y la integración de t a la menos 3 es similar a la de hace rato. O sea, lo que tengo que hacer es sumar en 1 el exponente. Menos 3 más 1, menos 2. Aquí está el menos 2. Y ese menos 2 pasa a dividir. Aquí está. Entonces el resultado de la integración es t a la menos 2 dividido entre menos 2. Y eso es lo que se ha puesto en esta parte. Fíjense, k sobre t al cubo quiero integrar en el tiempo. K sale, aquí está k. Y la integración de 1 sobre t al cubo es menos 1 sobre 2. Aquí está el 1 sobre 2 por t a la menos 2. O lo que es lo mismo, poner el t al cuadrado en el denominador. O sea, he utilizado esta fórmula, si ustedes quieren, para integrar 1 sobre t al cubo en mi ejercicio. Ahora, esta parte de la solución es la correcta. Igual que antes, debo de integrar desde 2 hasta 10. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El lado izquierdo no cambia, 0,36 más 15 es 15.36. El lado derecho tiene menos k medios, que son constantes, menos k medios constante. Y tengo 1 sobre t cuadrado. Eso es lo que reemplazo por los bordes superior e inferior. En vez de 1 sobre t cuadrado, reemplazo el borde superior. 1 sobre 10 al cuadrado. Menos, en vez de 1 sobre t cuadrado, pongo 1 sobre 2 al cuadrado, que es el borde inferior. Entonces, igual que en el intento fallido de la solución, el lado derecho y el lado izquierdo, todos son números conocidos y de ahí puedo despejar k. Y bueno, el k es muy distinto ahora al que obtuve erróneamente hace rato, que daba 6.15 por 10 a la menos 3. Este no es el k de nuestro ejercicio,
El K de nuestro ejercicio es este, 128. Eso quiere decir que ahora tengo la aceleración igual a K sobre T cubo, pero K ya no es una incógnita. K es un valor conocido e igual a 128. ¿De acuerdo? Voy a detenerme en esta parte porque ya el tiempo se nos fue. Pero por favor ustedes terminen de mirar estas láminas. Tienen los apuntes, les he pasado. Miren esto. Continúen con el desarrollo del ejercicio. Todo esto pueden ver. Y ahí terminará el cálculo en esta parte que está acá. Esto es lo que vamos a revisar. Este ejercicio es muy importante. Lo vamos a revisar al empezar la clase del día lunes. O sea, desde donde me he quedado, aquí, en la aceleración, vamos a continuar explicando la clase del lunes. ¿De acuerdo? Eso es por el momento, jóvenes. Yo aquí me voy a desconectar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. La grabación la va a subir por clase de autista, ¿no? Perdón, no escuché bien. La grabación la va a subir a clase de autista, ¿no? Ah, la grabación, sí. La grabación va a estar en unos minutos, una media hora, lo sumo, ya va a estar en la plataforma. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? En la lámina del último ejercicio, La lámina, sí, del último ejercicio, ¿está en el Classroom o recién lo va a subir? no, es que ya les he pasado. La grabación, ¿qué digo? Los apuntes les he pasado a la anterior clase. Pueden... Ha salido. Sí. Ah, ya está bien, gracias. El día martes me parece que he dejado. Aquí vamos a ver. Se está viendo todavía la pantalla compartida, ¿no ve? Sí, sí. Aquí está, miren. Apuntes de física, dice, aquí está. Esto es. Es lo mismo que estoy mostrando aquí. Lo mismo. ¿Ya? Ya, muchachos, eso es todo. Aquí nos desconectamos. Estudien Gracias, Inge. y nos encontramos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego a todos, hasta luego. Hasta luego. Ingeniero.